en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Empezamos nuevo mes, empezamos nueva semana y vamos a hacerlo como siempre, planificando nuestras compras, nuestros regalos, nuestras cartas a Papá Noel, a los Reyes Magos. ¿Dónde lo podemos hacer? Este es tu sitio, futbolufo.com, tu página web de referencia en réplicas de camisetas deportivas y de fútbol. Tienen mi aval, aquí tenéis mi colección, hoy me he puesto esta del Villarreal, tengo prácticamente de todos los equipos de primera, pero es que si queréis, equipos Champions, equipos europeos, selecciones nacionales, os animo a que exploréis la web, exploréis el catálogo y sobre todo que uséis mi código de descuento personal, DQDLC. Muy atentos siempre a las descripciones de los vídeos, porque ahí tenéis las ofertas vigentes y los tiempos que tenéis para realizar vuestros pedidos. Podéis disfrutar, sobre todo si hacéis un pedido masivo, de muchas ventajas y podéis tener varias camisetas para toda la familia, para lucir estas navidades, este otoño, cuando queráis, y os aseguro que no os vais a arrepentir. Futbolufo.com es vuestro sitio. Y ahora sí, vamos con la chuleta. Vamos, que se viene vídeo, se viene videazo, mi favorito de la semana, Resaca Fantasy. Hay mucho que hablar, y yo que me enrollo como una persiana. Espero ser breve, pero es que hay muchos nombres propios, hay muchas compras, hay muchas ventas, sé que estáis deseando. Vamos con esta resaca, vamos con esta chuleta Fantasy, jornada 8. Aquí lo tenemos, la tradicional chuleta de Don Quijote, vamos con esta jornada 8. Sabéis que aquí hablamos de nombres propios, compras, mantener, vender, chollos, como me gusta ver este lienzo en blanco con todos los nombres propios por rellenar, todo por hablar, todos esos escuditos, quiere decir que vamos a hablar de jugadores de todos esos equipos y aquí vamos a sacar sobre todo cosas en claro, que sé que tenéis muchas dudas, después de varias jornadas entrelazadas, por fin tenemos una semana por delante para planificar y luego además tenemos parón. Es una semana primordial, para mi punto de vista, para estrategias de futuro esta semana es primordial, porque tenemos que hacernos con esos jugadores que nosotros pensemos que van a acabar al alza, porque luego tenemos 2 semanas de pura revalorización donde tener los jugadores tops en revalorizaciones de mercado nos van a catapultar y nos van a engrosar nuestra economía y eso nos va a favorecer de cara al próximo tramo de competición y al próximo tramo en nuestra liga fantasy. Entonces, mucha atención, tomamos nota porque esta chuleta, todas son importantes, pero esta yo creo que más si cabe porque además hay muchos nombres propios y además nombres propios con entidad, de los que tenemos dudas, de los que se ha pagado pasta, de los Carlos Vicente, de los Rafinha, de los de Lamine Yamal, de los de Bandowski, nombres que muchos tenéis y estáis pensando, ¿y qué hago? Y ahora va a bajar, y ahora va a subir, y si sube, ¿qué hago? Y si baja, ¿qué hago? Lo vendo a un rival, lo vendo al mercado, voy a intentar hablar todo, voy a intentar ser transparente, explicar diferentes casuísticas, que tengáis todo claro, pero siempre dejándose abierto la caja de comentarios para que vuestros casos concretos, porque a veces aquí puedo soltar nombres, sobre todo hay mucha gente que no se queda con las explicaciones, me estoy enrollando y ya es el inicio, y va solo a los nombres y hay muchos matices, entonces por comentario me podéis poner vuestro caso personal y podemos indagar un poco más porque no siempre todo es blanco o negro, a veces una cosa es compra pero en determinadas situaciones pues no te lo puedes permitir, obviamente, no vas a hipotecarte tampoco en condiciones normales algo es venta, pero luego hay muchas situaciones concretas en las que hay que poner asteriscos y valorar diferentes situaciones que yo aquí, cuando hablo de grandes rasgos de un jugador basándome en diferentes conceptos como su rendimiento, su precio, su caída o subida en el mercado, etc. Entonces os animo a que hagamos ese feedback y así podemos salir de dudas. Venga, no me rollo más. Vamos a empezar la chuleta. Vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar hoy de menos a más. Porque los equipos más flojillos, aunque sí que es verdad que hay algunos interesantes que ahora veremos, pero sobre todo los más flojillos están en la parte inicial de la chuleta. Y uno de ellos es el Valladolid. Consejo Fantasy, huid de este equipo. Y es claro, te pones a analizar a nivel global toda la categoría y el Valladolid es uno de los equipos que adolece de más pegada en la parte ofensiva, que defensivamente está cogido siempre con pinzas, en casa puede más o menos competir, más o menos aspirar a resultados bajos, pero tampoco es una garantía. ¿Que tiene jugadores baratos? Sí, pero no pasan de ser parches, parches ocasionales para algunas jornadas, que nos puede sonar la flauta, pero nosotros no podemos condicionar nuestras estrategias para tener jugadores del Valladolid. Por eso no se ha querido traer ningún nombre en compra. El Valladolid hasta ahora era un equipo de dos caras que fuera de casa le estaba costando y que en casa se les estaba apañando para sacar la cabeza. Pero ahora ya
se ha metido al fondo, este equipo se ahoga, este equipo cuando le viene un rival de entidad o de menos entidad, pero un rival bien hecho, con buenas maneras, como es el Mallorca, al final cae por su propio peso. El Valladolid está obligado a las pocas ocasiones que sea capaz de generar, porque este equipo genera muy poquito, porque tiene muy poca calidad diferencial para la máxima categoría, está obligado a acertar. Y cuando no tienes un delantero que acierte, tienes un delantero como la Tasa, que es un bregador, un luchador, que tiene buenas condiciones, pero no es un definidor, pues la que tiene no la marcas y eso te hace que el rival al final te va a penalizar. Los partidos se te van a hacer largos y te va a venir la soga al cuello, el ambiente en Pucela tampoco es el mejor y es que al final por mimbres es el peor equipo de la categoría. Tú miras nombre por nombre y es el equipo que tiene menos calidad diferencial, sobre todo en las áreas, que es donde se ganan los puntos. Otro equipo que puede ir muy justito, luego hablaremos de él, es el Getafe. Pero es que al final el Getafe tiene una estructura defensiva, que eso es un aval de él propio, que se ha ido construyendo durante los años, y el Getafe, gracias a esa entidad y a ese ADN defensivo, compite. Y en primera división competir, al final te va dando un puntito por allí, otro por allá. Hoy sumas 3. Y el Getafe solo tiene. Y luego tiene pues 2 jugadores. Uno es Milla y otro es Mayoral, que cuando esté bien el Valladolid ni aspira ni sueña a tener 2 jugadores de esa talla o esa envergadura y así diferenciales en sus posiciones. Entonces no vamos a comprar nada del Valladolid porque son jugadores irregulares y jugadores que pueden salir una jornada bien y 2 mal. ¿A quién podría mantener? A Hein, porque es un portero que por calidad-precio me sigue pareciendo interesante. A pesar de encajar 2 goles, creo que ha sumado 5 puntos, más o menos en todos los fantasy ha sido competente, entonces podemos utilizarlo no como portero a largo plazo, sino más bien como portero de socorro, lo podemos llamar, para jornadas en las que nuestro portero principal crees que tiene un mal partido o te han clausulado y te has quedado sin portero y tienes a mano uno barato. Hein siempre es un portero del que podemos tirar, pero sí que es verdad que juega en un Valladolid y siempre te puede llevar el negativo. No se quería poner a Raúl Moro en mantener, porque creo que ya estamos llegando a la situación donde Raúl Moro viene a darnos una mala jornada. También os digo, creo que nos han tangado algo de puntuación. Yo viendo el partido le vi generar algunos pases clave o acciones definitivas, ocasiones creadas que no sé si se puntualizaron bien, pero sí que es verdad que fue una puntuación muy discreta y encima Pezzolano, que es tu mejor jugador, en lugar de maximizarlo, lo minimizas porque le estás cambiando de banda, le estás volviendo loco, no sea Pezzolano que se le ha metido en la sesera de querer iniciar con darle un machís en lugar de apostar por otros jugadores que ahora mismo obviamente son más vigentes que un machís que ya está obsoleto y caduco, y penalizas a Raúl Moro, porque Raúl Moro creo que donde más puede desequilibrar es en la izquierda. Es verdad que contra el Mallorca al final Raúl Moro, que puede explotar su velocidad, el Mallorca tiene 2 laterales que sí que es verdad que son un poco deslavazados, tanto Mafeo como Mojica a nivel de velocidad sí que pueden igualar lo que tiene Raúl Moro, que es la explosividad. No lo vendería por un motivo a Raúl Moro. No lo he querido traer aquí porque ya es un jugador que ya me empiezo a pensar, tanto en caso de venderlo y si aparece en mis mercados no me vuelvo loco. Más que nada lo quería mantener para darle una oportunidad más, una especie de last dance, que ya sabéis que os traigo aquí habitualmente, porque la semana que viene es previa al parón y juegas partido en casa otra vez contra el Rayo. Si brillas, aunque el Rayo es un buen equipo defensivo, pero si Raúl Moro, que sabemos que tiene facilidad estadística, hace el buen partido, salva la puntuación o nos hace algo, se acerca a los 2 dígitos, luego va a tener durante el parón la revalorización. Entonces, si lo tenemos, todavía mantendría a Raúl Moro, pero he querido priorizar a Hein porque ya es un jugador que me empieza a dar miedo. Y sé que la gente luego se queda con los nombres que ve en la chuleta y no mira más allá, ni escucha las argumentaciones ni los matices. Vendería a Luis Pérez por la lesión, no hay parte confirmado, pero se retiró llorando del campo, mala pinta, tiene pinta de lesión muscular, mínimo hasta después del parón no va a estar. Al final, esto no falla. No son matemáticas, pero casi. Si un jugador profesional en jornadas intersemanales que hemos tenido le das 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos en una posición donde el despliegue físico es brutal, en una competición de élite como primera división, al final cae. Y lo que no sé es por qué Lucas Rosa no ha caído todavía. Luis Pérez pues ha caído. Ha caído por sobreexplotación, por no rotar, porque al final tienes una plantilla mal estructurada donde no tienes posiciones dobladas. Salió Chasco, pues un chaval de la cantera, no sé si estará en los fantasies, igualmente no me parece recomendable. Ahora imagino que Lucas Rosa volverá a su posición de origen, que es la banda derecha. No sé si Chasco se improvisará otra posición para la izquierda. En definitiva, Luis Pérez es venta. El chollo podría ser Yumabá. Le di buenas condiciones. Parece que Pezzolano le gusta, confía en él. Sobre todo en los partidos de casa me podría apañar. Es un central calidad-precio que puede parecer interesante. Se le notaron también, obviamente, pues esos pecados de juventud. Porque en el gol de Larín
A ver, al final, en el gol de Larin, ahora hablaremos del Mallorca, se junta la calidad del pasador con la calidad de un Larin que te controla eso y sin que el balón caiga te la empala. No sé hasta qué punto Yumaba puede hacer más, pero sí que es verdad que a nivel de atenciones, de concentración, de leer desmarques, ahí quizá pudo estar algo más avispado, pero creo que hizo una hoja estadística limpia, con buenos despejes, sin errores claros, que es lo mínimo exigible para un equipo de primera división. A él no se le puede pedir más, entonces teniendo en cuenta cómo va de justo en posición de centrales el Valladolid, nos puede valer como chollo. Vamos con el Mallorca, aquí sí hay mucho que hablar y muchos nombres que vamos a hablar más allá de los que aparecen en la chuleta. Este Mallorca de Arrasate empieza a entrar en la siguiente dimensión. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo, todo tiene que fluir, todo tiene que encajar, sobre todo cuando entras a un equipo que ya tiene tantos automatismos, sobre todo defensivo, y una forma de jugar tan establecida durante muchos meses. Pero están empezando a meter a Arrasate sus matices personales. Luego, por otro lado, una reflexión global que no viene al caso del Mallorca, pero creo que a Arrasate y al propio Osasuna le ha venido muy bien separar sus caminos. A Arrasate le está yendo bien por cuenta propia y a Osasuna, que luego hablaremos, le está yendo bien a pesar de que la apuesta por Vicente Moreno, a priori, a mí personalmente no me parecía la más acertada. Más allá de eso, ¿a qué me refiero? Este Mallorca era un equipo que tenía fortalezas defensivas muy claras, era un equipo muy rocoso, un equipo con muy buenos conceptos defensivos, con muy buena colocación, y eso no lo ha perdido. Arrasate es muy inteligente como entrenador y ha dicho, vale, yo quiero atacar más, yo quiero proponer más, pero no vamos a destaparnos en lo que hacemos bien, que es defender. Y este Mallorca sigue siendo un equipo defensivamente súper sólido. Es verdad que es el típico partido que se nos escapa la portería cero ahí de forma tonta, en un gol tonto a última hora, y los que tenéis jugadores del Mallorca os queda una cara de decir, madre mía, con lo que yo estaba celebrando y este gol random me acaba de reventar. Os entiendo, a mí me ha pasado muchas veces, también muchas veces me ha alegrado porque esto ha afectado a la portería cero de un rival. Bienvenidos al Fantasy. Más allá de ese gol, el Mallorca es un equipo que sigue siendo muy bueno defensivamente, los Raillo, los Valgen, me da igual si entra Copete o no. Muchos estáis ahora mismo preocupados por Valgen. Tampoco Valgen es un jugador que yo tenga que estar aquí atándome ni esperándole. Yo creo que no tiene nada grave, pero claro, ya ha salido Raillo. Sin Valgen se ha ganado. O sea, ha salido Copete, perdón. Sin Valgen el equipo ha ganado, ha respondido bien. Es un jugador que si vendemos no pasa nada. Que yo creo que seguirá jugando, sí. Garantías, pues tampoco os puedo dar. Entonces no tengo una respuesta clara. Si mantener, si vender. Por eso no lo he querido traer aquí, porque no es una respuesta tajante. No os puedo decir vende a Valgen o no os puedo decir mantén a Valgen, porque realmente necesito más información, necesito ver cómo los acontecimientos se van desenvolviendo. Y luego encima los laterales que a priori tenían más fallas defensivas, los Mafeo, los Antonio Sánchez cuando han jugado, los Mojica, que a mí parecían que eran jugadores atolondrados, que tenían desatenciones o tenían problemas, pues están muy bien defensivamente, están muy fuertes en los duelos, están muy rápidos, muy atentos. En defensa de 4 no está acusando este equipo pasar a defender con defensa de 5 a defensa de 4. Me sigue pareciendo un equipo muy bien defensivamente. Obviamente ahí está el trabajo global, porque al final tienes un doble pivote que, sobre todo Samu Costa, cada un paso adelante, es un jugadorazo, un jugador total de estos de box to box, que ahora mismo abarca todo campo, está siempre atento, está despejando en un área y está llegando a la otra. Y luego ya se le acompañan de Mascareno Morlanes con diferentes características, pero también ayudan al empaque defensivo del equipo. Y luego tienes la otra cara, y la otra cara te la están dando los 3 mediapuntas, que a mí me vuelve loco esa línea de 3, que pueden prácticamente dinamizarse y desenvolverse, estar cambiando posiciones, son muy difíciles de contrarrestar para defensas rivales. Hablo de Darder, de Dani Rodríguez y de Robert Navarro. Los tres que podrían parecer que son cromos repetidos, pero es que mezclan bien, porque en un equipo tan rocoso le metes calidad y brutal, porque puedes atacarles por las bandas. Cuando necesitas tener el balón, esos jugadores la tienen, la duermen. Y se vio cuando estaba en ventaja. El Mallorca en ventaja es un equipo que te defiende bien y encima cuando tiene el balón sabe qué hacer con él. Y luego son jugadores que a balón parado funcionan, en fantasy funcionan, saben encontrar a su delantero, ya sea Muriqui o ya sea Larin. Larin te ofrece otras cosas distintas, ahora hablaremos de él. Muriqui es más fijador. Entonces, obviamente, había que traer un nombre propio. Podéis comprar a Dani Rodríguez, podéis comprar a Darder, me parece que van a estar en el top de revalorizaciones, pero creo que eran recomendaciones más obvias. No hace falta que yo venga a deciros comprar a Dani Rodríguez o que yo venga a deciros comprar a Darder, eso lo van a decir todo el mundo esta semana. Eso ya lo sabéis, estáis viendo que van a subir. Darder ahora juega la semana que viene contra el Español, su ex equipo, me parece una gran recomendación. Son dos jugadores
que querría tener con vistas al parón de selecciones. Son dos jugadores que todavía están por debajo del precio al que pueden alcanzar. Pero Robert Navarro, creo que por calidad-precio, por opción de mercado, este es el jugador. En Fantasy tiene un extra este jugador, tiene una estadística muy limpia, pierde muy pocos balones para la cantidad de riesgo que toma en sus acciones. Siempre está claro que muchas veces no es del todo efectivo, pero en clave fantasy eso nos da igual. A veces suma regates en zonas intrascendentes que para el juego no aportan nada, y eso a un entrenador entiendo que le desespere, pero a mí como manager fantasy que le tengo, digo, mira, me ha sumado un regate ayer que no venía al caso y me lo ha sumado. Bien, entonces es un jugador que, como digo, te da más de lo que te quita. Ahora mismo lo veo muy necesario. No creo que Asano vaya a recuperar el sitio. Está claro que Valery, que no lo he traído como chollo, porque al final es un suplente, pero y no creo que mantenga este nivel de acierto de entrar y besar el santo. Pero está claro que Navarro tiene competencia y a Arrasate le gusta rotar. Pero ahora que volvemos a estructura habitual de un partido por semana, yo creo que va a insistir con la mezcla de estos tres jugadores, y Robert Navarro, al precio que está, sigue siendo un jugador que yo querría. Mantendría a Larin, más allá de lo que le queda a Muriqui o no, que yo creo que hasta después del parón no va a estar. Es un jugador que sobre todo necesita estar muy bien de confianza, y cuando le das partidos, que va a seguir fallando ocasiones, la va a seguir fallando. Pero al final también es un delantero que te facilita mucho. El otro día ha dado una asistencia, le han anulado varios goles. El gol que mete es un gol de delantero de potencial que yo siempre le he visto a Larin. Lo que pasa que es un jugador que mentalmente tiene pinta de ser peligroso, de ser de desconexión fácil. Entonces ahora mismo se ha visto ahí con la oportunidad, se ha visto rodeado de muy buenos pasadores, y al final es un jugador que te da desmarques permanentes, que también, sin ser Muriqui, sin tener la capacidad aérea de Muriqui, pero le pueden meter centros, porque te puede generar cosas, y aunque acabe fallando, no tiene el ratio de acierto que tiene el Pirata, pero es un jugador que la calidad la tiene y la demuestra en el gol. Te puede rematar de cabeza, te puede hacer controles, es inteligente en el desmarque, no abusa en estar en posiciones de fuera de juego, y en Fantasy, que lo que nos interesa, el precio que está, que son dos chapas, es un delantero que nos puede todavía dar algo más. Cuando venga Muriqui, pues imagino que volverá a un rol secundario, pero de momento nos sirve. Venta Antonio Sánchez, me sigue gustando como jugador de rol, pero en clave fantasy es un jugador discreto que le va a costar jugar 60 minutos ahora que está más feo de vuelta. En su posición de centro del campo le veo más difícil que aparezca, porque ahora mismo Samu Costa lo juega todo y entre Morlán y Mascarell se van rotando el resto de posiciones. Y obviamente para jugar en otras posiciones lo va a tener más complejo. El chollo para mí sería más feo, ya os digo, podéis explorar un Valery, un Chiquiño. Hay muchos jugadores baratos en este Mallorca que me gustan. Y Mafeo yo priorizaría porque le vi hacer un partidazo. Le vi hacer un partidazo. El partidazo que hizo Mafeo, la puntuación aún encajando fue brutal. Tanto a nivel defensivo como a nivel de vocación ofensiva, de recorrido. Me recordó al Mafeo ese que hacía tiempo que no veía, que era uno de esos laterales que continuamente se estaba sumando al ataque y que tenía esa insistencia y esa regularidad durante los partidos. Vamos a ver si es cosa de un día contra un Valladolid, que es un equipo que da facilidades, o Mafeo va a ser un jugador recurrente. También os digo, cuidado porque Mafeo viene de lesión y siempre hay un riesgo ahí. Y no quiero pasar al siguiente equipo sin hablar de la portería, porque de hecho alguien me dijo, no sé por dónde, porque me recibo preguntas de muchos sitios, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Leo Román juegue esta semana o clausula no sé qué portero? Y yo le dije, clausula no sé qué portero porque pinta feo. Pues mira, lo siento, porque te ha gastado un dinero innecesario. También te digo, te hubiera valido para esta semana, pero la que viene ya estamos jodidos. Yo no puedo garantizar ahora quién va a jugar la semana que viene. A mí me preguntas y yo digo, yo creo que juega Grave. Pero tampoco lo sé si ahora es que a Arrasate le gusta más Leo Román y el que va a jugar en las intersemanales de Grave. Realmente no lo sé. Es un quilombo. Entonces es una portería de la que huir. No lo pongo en ventas. Ya hablé en una chuleta anterior de este caso. Y efectivamente, ¿por qué ahora mismo hemos salvado? Porque el Mallorca estaba abriendo jornadas. Pero eso ya se nos acaba. Si el otro día el Mallorca no abre jornada, lo Grave que nos zampamos hubieran sido buenos. Es verdad que Leo Román tampoco hizo una puntuación estratosférica porque nos fastidió el gol a última hora de Iván Sánchez. Pero aún así es una portería que yo no os puedo decir cómo gestionar. La mejor gestión es huir. Vamos a los partidos del sábado, el Getafe, y Luis Milla es el nombre. Y lo decían ayer o el sábado en la retransmisión, que qué bien para el Getafe haber podido mantener a este jugador, obviamente. Pero yo estaba pensando, qué bien le estaría viniendo al Atlético de Madrid, que ahora mismo no tiene con quién rotar a Coque, no tiene con quién dar descanso a Coque, y un perfil Luis Milla, que como también decían en la retransmisión,
no tendría que hacer la mili con el Cholo porque es un jugador que ya ha adquirido los conceptos defensivos, es un jugador que roba balones, es un jugador que físicamente es una roca, que no se lesiona nunca, que no rota, que lo juega todo. Y además es un jugador que siempre nos puede dar ese extra. Nunca me ha terminado de apasionar por jugar en el Getafe. El Getafe es un contexto que no maximiza a sus jugadores, sobre todo a los creativos, porque normalmente tienden su juego a saltarse el medio del campo y demás. Pero en partidos concretos los Milla son muy agradecidos. Al final esta puntuación sí que es verdad que tiene un asterisco grandísimo, y es que justo pitan un penalti cuando no está Mayoral en el campo, lo lanza a Milla y lo marca. Eso va a ser difícil que se repita. Al final también escuchaba que Milla hacía no sé cuánto tiempo que no metía un gol. Pues nada, los que habéis pillado justo la jornada del gol de Milla, bien. Pero más allá, lo que quiero decir en compra es que calidad-precio, teniendo en cuenta también calendario a corto plazo del Getafe, semana que viene Osasuna y luego también tiene un buen calendario, Milla va a seguir siendo un jugador que se nos va a revalorizar mucho, de cara al parón creo que va a ser de los que más suba. Va a tener ese balón parado, vimos al Getafe rematar bastante, tiene muy buenos rematadores, los Alderete, Berrocal también demostró que puede aportar en ese sentido, Álvaro cuando entró es otro avión, tienes a Mayoral en la recámara, tienes jugadores de mucha envergadura que te van a rematar todo, y el que pone esos balones es Milla, y el Getafe ya sabemos a lo que juega, a forzar faltas. Y precisamente quiero hablar de otro que no os parece la chuleta, pero es que es forzador de faltas de profesión, es Uche. Que Uche ya estaba yo pensándome semanas atrás, hoy ha llegado el momento de vender a Uche, no nos está dando mucho, pero luego ves partidos como estos y ves hasta qué punto es diferencial. Un poquito le pasa como a Milla, muy buen jugador, pero el contexto Getafe le penaliza en muchos partidos, hay que saber elegir. El gran jugador fantasy es el que sabe elegir. Luego hay muchos jugadores fantasy que dicen, vale, Milla me vale para todos los partidos, o Uche me vale para todos los partidos, no. El buen jugador fantasy es el que dice, a Uche me vale, pero yo voy a saber cuándo tengo que alinear a Uche. Y era partido para alinear a Uche porque el Getafe iba a tener pues, más presencia ofensiva que otros días. Uche iba a tener más posibilidad para lucir sus virtudes, que son, aparte de ser muy vistoso en modo cronistas y demás, forzar faltas, que son determinados sistemas de puntuación como los de Fantasy Marca, te dan cada falta que suma un duelo ganado. Y es que además es que es en todo, en recuperaciones, en estadísticas defensivas, en un conglomerado al final completo. Uche hizo un partidazo y creo que alcanzó los dobles dígitos sin gol, asistencia, porque al final es verdad que tiene pues esas carencias, no es un delantero, es un jugador reconvertido, falla el mano a mano que tiene, pero la presencia es continua, entonces no peligra este jugador en cuanto a titularidades, su protagonismo va a seguir vigente y al precio que está pues sigue siendo recomendable. Es un jugador que yo me estaba pensando qué hacer con él, ahora lo tengo claro, lo mantenemos en nuestros equipos y a mí ya se compra. Al que querría mantenerse a Mayoral, es verdad que muchas veces nos entra el ansia, hemos hecho un desembolso por un jugador. Al final, cuando alguien viene de lesión, tenéis que tener ese extra de paciencia. Es que es así, y más en lesiones largas. Entonces, Mayoral tendrá sus días buenos, tiene sus cosas positivas, tira penaltis, al final acabará siendo necesario porque este equipo sigue sin tener gol, pero va a ir a fuego lento la cosa. Quizá le esperábamos ya de titular, todavía no, le esperaremos la siguiente jornada. Quizá Bordalas dice, pues mira, para una jornada que queda, pues que siga siendo revulsivo y ya después del parón vamos con todo con Mayoral, que tenga 2 semanas más para ponerse en marcha. Yo lo querría seguir manteniendo, creo que seguirá más o menos revalorizándose, aunque es verdad que esta jornada dará un frenazo, y más porque está Álvaro, que no lo he traído de chollo, pero podría ser, sale unos minutos, casi marca gol, al final es otro delantero que sumas, competencia, vamos a ver cómo gestiona todo esto, porque Bordalás está haciendo ya sistemas mixtos, ya parece que Berrocal, que ahora hablamos de él, se asienta, entonces eso hace que tienes que jugar con 3 centrales, aunque a Yené lo reconviertes a lateral, y al final pues alguien se tiene que ir cayendo. Si quieres meter a los carrileros sola o quieres jugar con un Carles Pérez que te da mucho a nivel de un delantero diferente, dinámico, pues al final si mezclas a Mayoral con Bertuz, a Mayoral con Álvaro, a Bertuz con Álvaro, son delanteros yo creo cosidos por el mismo patrón. Pero Carles Pérez te da otra cosa, tiene disparo, movilidad continua, puede caer a una banda y a otra, puede adaptarse también a posiciones de extremo, entonces es un jugador diferente que mezcla muy bien con todos. En resumen, Mayoral le querría seguir aguantando. Vendería a Juan Iglesias, no sé si caerá o no de la titularidad, pero está claro que ya los laterales ya no son tan fijos. El otro día rotó Diego Rico, ahora es Iglesias. Simple rotación, quién sabe, ha ganado sin el Getafe. Yené como lateral está cumpliendo. Sola, es verdad que está jugando más en la banda izquierda. A Sola no le ve en zonas defensivas, pero si repite alineación del otro día, el que no cabe es Iglesias. Entonces es un jugador que podéis mantener por el precio que tiene y las buenas puntuaciones que ha dado, pero el asterisco está ahí. A lo mejor no es una venta urgente, pero si se mantiene su suplencia una jornada más, habría que vender. Y no lo veo alineable para la semana que viene porque no nos da garantía de titularidad. Y Berrocal, era un chollo con la boca pequeña, ahora ya es un chollo con la boca grande. Es decir, este jugador
vale para la primera división, vale además para la forma de defender del Getafe, estadísticamente muy bien, se suma al ataque en balón parado, muy bien colocado, muy limpio, con buena envergadura, buena planta. Ya sabemos que el Getafe luce defensivamente porque es un equipo que los partidos los reduce a jugadas puntuales y a detalles, entonces un equipo que encaja poco, un central barato, que ahora mismo yo ya voy tranquilo en cuanto a su titularidad, cosa que hasta esta jornada dudaba, fichen. Venga, y vamos con el Alavés. Y aquí, claro, aquí a lo mejor muchos os lleváis una decepción al no ver más nombres en la chuleta. Pero os voy a explicar por qué he querido gestionar a la vez así. ¿Voy a hablar de Carlos Vicente? Sí, tranquilo, voy a hablar de Carlos Vicente. Yo sé que es el nombre que muchos tenéis, el que más tenéis. Entonces os voy a decir qué haría yo con Carlos Vicente, pero no lo he querido posicionar en una casilla a otra, no lo he querido encasillar porque estamos en un momento clave. Viene de mal partido, viene de una suplencia de entre semana, queda un partido que es contra el Barça y luego hay un parón, donde el partido contra el Barça va a marcar obviamente cuál va a ser el futuro de Carlos Vicente a corto plazo. No pinta bien, spoiler, no pinta bien. Pero también estamos viendo defender al Barça. ¿Por qué el Alavés no le va a hacer daño? Precisamente jugadores que van bien al espacio con defensa adelantada. Y si Carlos Vicente contra el Barça, que es un partido donde el foco es brutal, lo vais a ver esta semana, luego hablaremos de Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, que era venta fantasy, ahora va a volar. ¿Por qué? Porque al final hay más exposición mediática, el golazo que ha metido va a dar la vuelta al mundo y Carlos Vicente, si hace algo parecido contra el Barça, estará subiendo durante el parón. Por eso no es una venta clara. Yo entiendo que habéis pagado mucha cantidad, que mucho la habéis protegido. ¿Ahora va a empezar a bajar? Sí, va a empezar a bajar. ¿Es una putada? Sí. ¿Se puede vender? Sí, se puede vender. A nivel de consejo económico, la venta sería lo más claro. Si no tenéis una protección clara, si no hicisteis una inversión a gran escala, es una venta. Pero también hay un asterisco, y el asterisco es, se puede mantener hasta el partido contra el Barça y luego ya en el parón, si no hace una buena puntuación, es venta clarísima. Pero ahora se puede hacer la típica apuesta que habrán hecho algunos con Brian, vamos a aguantar el partido contra el Barça y luego ya decidimos. Eso, con Brian ya ha sido gente súper paciente, porque yo no hubiera tenido esa paciencia. Pero con Carlos Vicente, que habéis pagado una pasta, pero es que Carlos Vicente ya está valiendo unos precios un poco desorbitados. Y cuando alcanzas esos precios, un jugador, por bueno que sea, Carlos Vicente lo es, necesita regularidad. No te puedes permitir rozar casi 2 roscos seguidos, ya sea por rotación uno y por más rendimiento otro. Que sabíamos que el partido del Getafe no era agradecido, lo sabíamos. Que todo podría haber cambiado si ese medio penalti que pitan y luego el Barça dice al final lo tira él y lo mete. Pero es que el fantasy son detalles. La realidad ahora mismo es que Carlos Vicente lleva 2 puntuaciones malas, que ahora va a bajar esta semana. Muchos os vais a poner nerviosos y se viene el Barça. Entonces no pinta bien la cosa. Olvidaros no comprar a Carlos Vicente. Si lo tenéis, podéis mantenerlo en función de vuestra situación personal en vuestras ligas. Y si lo vendéis, no pasa nada. Yo creo que no es una mala gestión. Que luego hace una sacada la semana que viene. Hay que tomar decisiones a veces. Mantendría a Sivera. No ponga a nadie en compra. Porque es que el Alavés ahora mismo es un equipo peligroso. Es un equipo que viene 2 derrotas seguidas. Las puntuaciones han sido desastrosas. Hay muchos jugadores que están en duda de si están tocados o no, los Akar, los Sedlar, también venía Tenaglia con molestias entre semana. Y ya sabemos cómo se maneja Luis García. Después de derrota va a meter ahora un tijeretazo en la plantilla, va a cambiar a más de la mitad en la próxima alineación. Entonces yo no voy tranquilo con ninguno en el Alavés. Luego se viene un parón, entonces tiene pinta de que el Alavés va a ser un equipo que vaya a la baja en el parón. Entonces yo ahora mismo no abortaría compras de este conjunto. Sí que mantendría a Sivera, porque me parece que más allá de que encajara 2 y la puntuación fuera regular, hizo un partidazo. Una de las paradas de la liga, la que le hace de Diego Rico, es un paradón. Y no fue la única. Me parece un porterazo que el Alavés al final va a tener sus jornadas malas, sobre todo a domicilio, pero sigue siendo un portero que a mí me da tranquilidad y yo lo seguiría manteniendo. No es la primera vez que os aporto tranquilidad con Sivera, es un portero que me gusta. Vendería a Guridi, suplente contra el Sevilla, suplente contra el Madrid, suplente otra vez contra el Alavés. Está perdiendo protagonismo. Que pueda aparecer contra el Barça, sí, seguramente aparezca titular, pero demasiada competencia y es un jugador que no es el del año pasado, obviamente, no tiene esa jerarquía, es venta. Y Chollo, pues un poquito como en compra, no hay nadie. Hay jugadores baratos, sí, pero vienen a hacer mala puntuación, no os quiero decir que los compréis, los que a lo mejor pueden aparecer siguiente semana tampoco son garantía. Mejor no meternos con el Alavés, entonces, ni con jugadores baratos tampoco, que los hay en la plantilla, pero no he querido traeroslos en chollo, ya os los he traído otra semana, entonces no quiero insistir tampoco. Dejamos también desierta esa categoría. Vamos con el Rayo Vallecano. Un equipo que está compitiendo muy bien. El problema de este equipo es que le falta un poquito de punch arriba. Ser diferencial, defiende muy bien, encaja poco, le cuesta marcar goles, lo marca Camello, aprovechándose de un fallo garrafal de un rival.
pero contra el Girona no marcas, generas poco, aquí es verdad que generas algo más, yo creo que por ocasiones pueden merecer, pero el partido en realidad fue parejo y te falta eso, te falta un poquito más de pegada. Pero bueno, creo que es un equipo que va a tender a competir siempre, que tiene un 11 bastante definido, pero con varios jugadores que pueden ser alternativa a ese 11 claro. Entonces, ninguna semana más o menos, eso es un problema en Fantasy. Vamos a ver quién juega o quién no, te puede entrar un de frutos o se te puede caer un Álvaro o un Embarba, un James, un Easy, un día te aparece un Trejo, en el doble pivote tendrá un Patecis, otro día un Gumbau, los Valentín y los Unai López no vas tranquilo, salvo en la defensa y ahora yo creo que también en la portería. Es un equipo que me genera intranquilidad en cuanto a la alineación, pero sí que es verdad que por calidad-precio hay muchos jugadores interesantes. La compra prioritaria para mí sería Ratiu, yo creo que os lo he traído ya como chollo, pero es que ha pasado a compra, encajando su equipo, sigue haciendo una buena puntuación, el volumen ofensivo de este jugador ya está llamando la atención de grandes clubes como Atlético de Madrid. Es un jugador, es una moto que nadie le va a parar, va a ser un subir, 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 subir. Entonces, si está en nuestro equipo, de verdad lo vamos a agradecer. Mantendría a Jorge de Frutos, a mí me gusta porque es diferente. Otros jugadores son más de pedirlas al pie, los James, los Isi, los Trejo, pero a Íñigo se nota que le gusta jugadores que también la pidan al espacio, como de Frutos, como puede ser Álvaro García, le gusta bandas un poquito más profundas y al final creo que eso para un equipo que también abusa de las transiciones le viene muy bien tener jugadores de esos rápidos, dinámicos. De Frutos creo que rozó una mejor puntuación, creo que está muy bien, creo que es un jugador calidad-precio en Fantasy que mantendría en mi equipo, más allá de que nos llevemos alguna suplencia en alguna jornada, eso lo debemos asumir, pero ya os digo, es un jugador que lo compraría incluso con ese asterisco. La venta puede ser Easy porque por precio está más elevado que de Frutos, diría. Y es un jugador que tiene más competencia, sobre todo va a tender a cuando juega de titular que lo cambien pronto, cuando juega de suplente tendrá en la segunda parte y ya te hipotecas a lo que puede hacer. Es verdad que tiene polivalencia, puede jugar tanto de media punta como en banda derecha, pero al final suma James, suma Trejo, suma Embarba, tiene más competencia que otros años, su rendimiento es menor, el balón parado ahora ya no lo va a tener, sobre todo cuando esté James. Es un jugador que yo creo que es más vendible que otra cosa. Y Choyo Patecis, tampoco os puedo garantizar titularidad, pero mira esta semana, aún con su equipo encajando, brutal, sumándose a zonas defensivas con despejes, con buen despliegue, viene encadenando, creo que son 2 titularidades seguidas. Es un jugador que cuando juega tiende a cumplir bien y en clave fantasy más o menos siempre aceptable. Entonces, como Chollo, ya veremos qué pasa en el futuro, porque sabemos que es un jugador inestable que viene y va, pero de momento es el que os traigo. Y el Leganés, pues el Leganés es un buen partido, la verdad, es un equipo que compite. La diferencia para mí entre Leganés y Valladolid es que las constantes vitales son distintas. El Leganés es un equipo que sufre, sí, pero al final le ves otra cosa, le ves otra cara. Empiezas perdiendo en un gol que al final son concesiones propias, pero tienes la manera de levantarte a través del juego, tienes argumentos. Valladolid se quedó sin argumento ninguno. Cuando encajó un gol se quedó prácticamente muerto, era un equipo muerto. El Leganés es distinto, que va a sufrir, sí, que le va a costar puntuar, sí, pues como cada temporada vemos a muchos equipos en primera, pero más o menos va a ir compitiendo. Os traigo compra Rosier, es verdad que es un jugador inestable en cuanto a puntuaciones, siempre tiene ahí a veces roza puntuaciones negativas. Es un jugador sin término medio, o muy mal o muy bien. Esta semana ha tocado muy bien, porque todo lo que genera arriba ha podido certificarlo con una asistencia. Cuando no hace eso, pues a veces vas encadenando malas decisiones, pérdidas de balones, si tu equipo encaja, rozas el negativo, pero cuando sale bien es un pedazo de lateral. Más que jugador fantasy, aunque también calidad-precio me parece interesante, creo que en un equipo que tiende a rotar es de los más fijos, junto a el otro central, junto a Sergio, es de los más fijos en este equipo, y Javier Hernández también. Creo que esa es la estructura, que no se tocaría. Entonces es un jugador que yo querría comprar, querría quedarme si lo tengo, teniendo cuidado en algunas jornadas, porque es un jugador que me puede dar más de un negativo, porque ya lo hemos visto, pero me parece una de las revelaciones en cuanto a cuando ves un partido por la tele. Yo digo, este tío no para de generar, es que realmente es un incordio para las defensas rivales. Y en defensa tampoco es un jugador incompetente, es fuerte, es rápido, en los duelos va bien, está más o menos concentrado, me parece un muy buen lateral, un lateral que está muy bien para Primera División. Entonces he querido rescatarlo esta semana para hablar de él. Mantendría a Roberto López. Yo cuando veo el partido, minuto 2, el cagón que hizo, digo, vale, este tío sentenciado. Pero luego pudo más o menos levantarse de ese error y jugar todo el partido. Me gustó el centro del campo, sobre todo en la segunda parte del Leganés, con Tapia, con Roberto López, con Cissé, que se retiró tocado, ya veremos lo que tiene. Entonces imagino que le dará continuidad a esa idea. Y además tiene el balón parado, entonces eso en Fantasy hace que vaya sumando por aquí, por allá. Y aunque no asistas, vas sumando y el día que asistes ya ni te cuento.
Y al precio que está Roberto López, más allá de que alguna suplencia más nos comeremos, pero como ahora el Leganés es un equipo que abre jornada, juega viernes, partido en casa contra el Valencia, yo lo sigo manteniendo a pesar del error que tuvo. Sí que podemos vender a Haller, que será el típico que lo vendes y al Valencia le hace un doblete. Pero es que ya no os puedo yo decir, después de un 2, 2, 2, 2, 2, es que macho, ver la estadística de este tío es desesperante. 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, no hace nada, hola, haz algo, tío. Pues no hace nada. Y es un desembolso que hemos hecho esperando al final que nos devuelva algo, ¿no? Y no nos lo acaba de devolver. ¿Qué va a pasar? Cuando lo vendáis va a pasar que este tío va a hacer un doblete. Pero es que yo ahora mismo no puedo decir otra cosa, no puedo decir, no puedo asegurar que ese doblete va a llegar, entonces es venta. El Chollo Dimitrovic. Yo creo que ahí más o menos ya ganamos en tranquilidad. Yo, si ahora te vuelvo a cambiar el portero, me parecería una gestión nefasta, porque Dimitrovic, más allá de que ha encajado en los dos partidos, me parece que lo está haciendo bien, hizo muy buenas intervenciones, muy buena puntuación aún encajando, y al final es un portero que yo creo que tiene más categoría para la primera división que Soriano. Entonces, calidad-precio, ahora mismo es uno de los mejores de la liga junto a Batalla, que no hemos hablado de él porque hablamos en pasadas chuletas, pero vamos, serían dos opciones similares. Nos quedan todavía, sí, nos quedan 4 equipos por hablar en esta primera parte de la chuleta y además qué equipos, hay que hablar del Barça porque el Barça nos vamos a alargar, pero quiero deciros varias cosas. En primer lugar, agradeceros el gran apoyo que está teniendo el canal. La semana pasada el vídeo de previa alcanzó los 10.000 de visualizaciones, récord histórico en el canal. Hemos superado los 7.000 suscriptores, que también era una cifra que yo quería lograr, entonces quiero agradeceros de verdad ese apoyo, que estéis aquí, porque es lo que me motiva a mí para seguir creando contenido, para seguir viendo los partidos y para traeros esta chuleta. Entonces os animo a que sigáis ahí. Ya sabéis que este contenido para mí es uno de los vídeos más importantes de la semana, sobre todo en semanas limpias como esta, y lo vamos a traer esta primera parte abierta para todos y haremos una segunda parte con los partidos restantes, que será un contenido en principio lanzado para miembros. Imagino que estará ya operativo, si no, estará en breve el segundo vídeo, porque a veces no me da tiempo a grabar los dos y publicar los dos a la vez, pero si no está inmediatamente, estará en breve para miembros. ¿Cuándo se desbloqueará ese vídeo para todo el público? No hay garantías, pero es que cada vez que os pongo un reto, lo superáis. El primer día 250 likes y llegasteis en 2 horas. El siguiente día, digo, al menos que tarden 24 horas, en menos de la mitad ya habíamos llegado a los 450. De hecho, el vídeo de la resaca pasada se acerca a los 550. Entonces os tengo que poner un techo más ambicioso, porque sé que podemos. Entonces vamos a por los 600 likes. Si este vídeo, esta resaca fantasy, esta primera parte alcanza los 600 likes, podremos abrir para todos la segunda parte de la resaca, donde hablaremos del derbi madrileño, del Betis y de todos los partidos que se juegan el resto de jornada, más allá de estos que se jugaron viernes y sábado. Así que ya lo sabéis, reto 600 likes y los miembros tenéis además esa oportunidad de verlo antes que los demás o en exclusividad si es que no se cumple el reto. Por solo 3 euros podéis ser miembro, ayudar al canal y además tener ese contenido exclusivo para vosotros, ese contenido especial o ese contenido adelantado y además pues optar a otras ventajas como los concursos que repasaremos durante la semana, como nos ha ido el anterior que seguía vigente, y todas las semanas aquí pues hay un extra para los miembros. Nada, no me alargo más, que todavía hay mucho que hablar. Ya sabéis, objetivo 600 likes. Vamos a hablar de la Real Sociedad, por fin, un buen resultado. Era previsible, sí, pero esta Real llevaba, creo que eran 0 de 12 puntos en casa, pues yo creo que eran cifras, vamos, nunca vistas. Victoria de la tranquilidad, se nota que al final recuperas una buena versión de Cubo, o al menos una con más confianza. Recuperas a Brahim Méndez, el equipo ya tiene mejor cara y también obviamente tienes un rival que da sus facilidades. Luego hablaremos del Valencia, aunque menos porque es un equipo que esta semana pasaría bastante. La prioridad para mí sería Sergio Gómez. Es verdad que en Fantasy la Liga el hecho de que puntúe como delantero no me gusta nada, porque de hecho esta semana hemos restado en cuanto a posible bonus defensivo y demás. Aún así ha hecho creo que 19 puntos. Es un jugador que tiene balón parado, rota muy poco, se nota que Imanol confía en él. Sí que es verdad que a veces le vuelven loco en algunas posiciones. Yo creo que se potencian más sus virtudes y nos acaba dando o tiende a darnos mejores puntuaciones. Cuando juega de lateral, obviamente, aunque solo fue un partido, creo que es donde peor. Pero cuando juega de interior o de extremo, me parece que es un jugador súper aprovechable. Sobre todo en partidos así de casa, tiene mucha incidencia, suma con estadística con mucha facilidad, entonces ahora mismo sería compra prioritaria. Podría mantener a Cubo, la típica apuesta que muchas veces tiramos aquí, de vamos a apostar por la buena jornada de Cubo a ver si luego lo hace bien. Pues ha salido bien. Entonces muchos me preguntaréis, ¿Cubo va a frenar su caída? Sí.
Cubo tiene que, de momento, congelar y luego ir al alza. Ahora le viene el partido contra el Atlético de Madrid, pero también es en casa. Cubo tiende a lucir en estos partidos. El Atlético de Madrid repliega mucho. Ya vimos jugadores del Celta. Al final, cuando se enfrentan al Atlético de Madrid, pueden también ocupar muchas posiciones de ataque y lucen bastante, más allá de que al final su equipo acabe ganándonos el partido. Entonces Cubo lo mantendría de momento porque viene a darnos esa buena puntuación. Vendería a Oyarzábal, que es el que al final menos aporta. Es un jugador que ya no está tan caro, pero sigue estando ciertamente caro para lo que nos da. Y además tiene una competencia que está en chollo, que es Oscarson, que entra y marca un doblete. Al final Oyarzábal tiene la jerarquía, va a jugar mucho, pero como hay dos competiciones, tenemos que ser inteligentes y ir gestionando cuándo va a jugar Oyarzábal y cuándo Oscarson. Ya veremos cuánto tarda Imanol en ubicar a Oyarzábal en otra posición. Y eso daría la titularidad a Oscarson. Es un chollazo, que al final marca 2 goles de oportunista, pero da igual, son goles que dan puntos. Hay mucha gente que no ve los partidos y dice, este tío me ha metido 2 goles y empieza a pagar locuras. Yo no, de vosotros no pagaría locuras, porque sigue siendo un delantero con competencia. Pero claro, la gente ahora mismo, estas cosas, el gol se paga mucho, el gol cuesta mucho dinero. Y la gente se piensa que porque han marcado 2 goles en 10 minutos, la semana que viene lo vas a volver a hacer. Que ya os digo yo que no va a ser así, pero este jugador al menos juega en un equipo como la Real Sociedad. Entonces, un delantero de la Real, a bajo precio, siempre es interesante. Vamos a, como Choy, a explorarlo, pero yo no me volvería loco y a Oyarzábal le daría boleto. El Valencia, muy poquito, la verdad, que rescatar. Es un equipo que yo ahora mismo pasaría bastante de él, porque sobre todo a nivel ofensivo le cuesta mucho generar y marcar goles. No pudo marcar los Osasuna, no ha podido marcar la Real Sociedad, apenas ha generado. Solo compraría a Hugo Duro, he dudado en ponerlo en compra o en mantener, pero yo imagino mucha gente lo vendió en su día, entonces va a ser un jugador que va a salir recurrentemente en los mercados y al final Hugo Duro es lo más fiable, eso es a lo que te puedes agarrar. Entonces, después de la bajada que ha tenido, aunque siga a la baja por la dinámica de su equipo, que no lo sé, lo desconozco, pero es un jugador que me atrevería a comprar sin volverme loco. No mantendría a nadie porque es que viendo las puntuaciones poco se salva, no hay aquí... A nivel defensivo no puedo rescatar a nadie, a nivel de medio campo tampoco, ofensivamente este equipo va muy justito. Y en ventas podría poner a varios. He querido priorizar a Diego López porque al final creo que es un jugador ya de entidad, de los habituales titulares y que ya yo me canso de esperar. Es un jugador que no suele puntuar del todo bien y que el otro día te lo cambia en el minuto 61, con lo cual cualquier día nos sorprende con una suplencia, aunque muy de baraja. Y como posible chollo, Cano sería el que entraría en su lugar. Era por no dejar desierta la categoría de chollos, porque realmente en el Valencia me nacía decir, mira, no compréis a nadie. Pero bueno, Canós es un jugador que puede rascar alguna titularidad y que al menos le pone voluntad. Y eso a veces en fantasy da cositas. Vamos con Osasuna, partidazo. Y obviamente aquí hay que reconocerlo ya, que Vicente Moreno chapó. Cuando se le ha criticado, se le ha criticado y cuando lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Que muchos pensaban, no está haciendo nada. Pero bueno, a veces con no hacer nada sobra. O sea, con no tocar más de la cuenta sobra. Y luego no hacer nada, el poner siempre a los mismos, no quiere decir no hacer nada. Hay una preparación, hay una táctica, hay muchas cosas, más allá de que siempre juegan los mismos y lo que haríamos todos. Entonces, pues bien, Vicente Moreno está consiguiendo puntos, las sensaciones son buenas, le falta un poquito mejorar fuera de casa, pero este Osasuna es lo que te decía antes. Hay la sensación de que le ha ido bien, que Arrasate no es que fuera mal entrenador ya para Osasuna, pero hay veces que las etapas acaban y era momento de acabar y supieron cerrarla los dos. Y ahora pues están iniciando pues nuevos retos por separado y les está yendo bien. Y al final es una victoria de esta que te da mucha moral. Ganar a un Barça que venía de hacer 6 de 6, ¿no? ¿Era? ¿O 7 de 7? Bueno, no sé cuántas eran. 7 de 7. Y al final le ganas, le metes un meneo bueno. Y eso luce, obviamente, a nivel de foco te catapulta y a nivel de confianza y moral brutal. Entonces Budimir sobre todo sería la compra prioritaria porque es un jugador que ya está empezando a acercarse a los registros de goles importantes. Tiene sexta de tirar penaltis, en el área es un bicharraco brutal, centro que vuela a la cazuela. El primer gol es un golazo, es verdad que el Barça no tiene a nivel de duelos defensivos, de corpulencia aérea, pues jugadores para... Luego hablaremos de Flick y su gestión de rotaciones, pero se lo pusieron fácil a Budimir. Yo a priori pensaba que no es el mejor jugador para jugar al espacio, porque el Barça es un jugador que los delanteros así que juegan al espacio le pueden hacer más daño, pero es que esos los tenías por las bandas. Entonces fue inteligente Vicente Moreno, dijo, a los aviones los meto por las bandas, y además tenías aviones por duplicado, porque tenías aviones en el extremo y en los laterales. Por un lado Areso fue un quebradero de cabeza todo el partido, por el otro lado Brian Zaragoza igual, pero es que Rubén García y Juan Cruz más o menos también sumaban. Luego cuando entró Rubén Peña igual, tuvo varias ocasiones de profundizar por banda, y ya Bretones ni os cuento. Bretones lo he puesto en mantener porque fue suplente, entonces a alguno le pudo venir la inquietud de oye, lo vendo, pero claro, luego entra a meter el golazo. Bretones va a seguir jugando, va a seguir siendo una de las revelaciones, todavía mejor que Rosier, que os he hablado antes, es más revelación todavía.
es uno de esos laterales que tiene exposición ofensiva y eso en Fantasy es interesante. La verdad que es un lateral que sobre todo me gusta en los partidos de casa como todo jugador de Osasuna. Vendería a Moncayola porque sin él se ha ganado, entonces a lo mejor por meritocracia Ibáñez, que lo tengo en chollo, mantiene titularidad porque hizo un buen partido realmente. Entonces no vería yo motivos para retornar a Moncayola, pero bueno, ya veremos qué pasa. Primero ya veremos esas molestias cómo evolucionan y luego ya veremos qué pasa en el siguiente partido. Osasuna tiene partido en Getafe, ya sabemos lo que es Getafe, de lucir mucho las puntuaciones. Pero vamos a centrarnos en lo que ha pasado y lo que ha pasado es que han metido 4 goles al Barça. No sale aquí Brian, pero hay que hablar de Brian. Brian al final es un jugador que es esto. La gente tiene que saber gestionar a Brian. Brian es un jugador que yo me ato. Cuando quiero decir que lo blindo en 80 millones, no. Porque va a haber muchas semanas que me desespere y lo quiera vender. Y cuando lo vendas o cuando lo quieras vender, se la sacará porque será el partido propicio en el que él está motivado, en el que le sale todo, porque la calidad la tiene. Pero en Getafe, ¿qué espero yo de Brian? Pues poca cosa, como hizo Carlos Vicente, seguramente. Entonces es un jugador de apoyo, un jugador obviamente de clase media que lucirá en algunas jornadas, pero intermitente y al final son jugadores que lo que hay que hacer es, con Brian es fácil, cuando haga una buena jornada compramos, cuando haya mala vendemos, volvernos locos nunca, sobrepagar nunca, proteger nunca, siempre vamos en función de su estado de forma y de su estado de confianza, porque es un jugador que también, y se vio cómo celebra el gol, un jugador que ahí luego habla al final del partido, hace declaraciones y dice, la pisadita esta hay que tenerla, sí, hay que tenerla, pero también hay que tener un concepto de uno mismo y un ego hasta aquí para hacer esas declaraciones, por mucho que te la acabas de sacar ante el Barça. Pero también hemos visto todos que te has ido a Múnich y no has hecho nada, que te convocó la selección española y desde entonces la has acabado en Osasuna, con mis respetos a Osasuna y a todo Pamplona, que me parece un equipazo. Pero Brian Zaragoza, por favor, pies en el suelo, porque precisamente esas declaraciones, esas celebraciones cuando mete el gol, son las que hace que no vaya a tener un techo como jugador que debería tener en base a la calidad que tiene y el desequilibrio. Entonces, un jugador intermitente que en clave fantasy la gestión sería la que os he dicho. Y de Osasuna nada más. Yo sé que ha encajado goles, los Sergio Herrera, los Boyomo, son jugadores que más allá de la puntuación que vayan haciendo creo que son buenas opciones. Entonces me parece un equipo que ahora mismo al alza. Venga, y vamos a hablar del Barça. Vamos a hablar del Barça, porque hemos hablado en las buenas, ahora hay que hablar en las malas. Luego vamos individualmente, porque yo sé que queréis que os diga qué hago con Lewandowski, con Lamine, con Rafinha, con Pedri. Obviamente son los jugadores que tenéis, muchos de ellos blindados, o muchos de ellos queréis comprarlos a lo mejor. Y oye, pero ahora es el momento. Vamos a hablar de todo eso, pero antes quiero un poquito analizar mi punto de vista. Está claro que al final la rotación es algo que en el fútbol moderno hay que hacer. Pero yo me pregunto, asumiendo que hay que hacer rotaciones, ¿no se podrían hacer de forma más inteligente? Tienes que poner a todos los titulares menos Pedri contra el Getafe en casa y luego tienes que rotar, después de no haber rotado en 7 jornadas, en la misma jornada a Lamine y a Rafinha. Tienes que rotar a Íñigo Martínez. A lo mejor Íñigo tenía un golpe, pero tienes que rotarlo la semana que te enfrentas a Budimir. Íñigo es el jugador que mejor va por alto. Dejas vendidos a Cubarsí, a Domínguez contra Budimir, que dices, vale, Cubarsí pierde el duelo, pero es que yo a Cubarsí no le pido que gane duelos aéreos a Budimir. Es que eso sería ya pedirle más de lo que puede dar. Entonces es un poco, has dejado vendido, y si luego tu plan de partido es defensa adelantada, no sabes quién juega enfrente, no sabes cómo ataca Osasuna, que ataca con aviones por banda. Entonces me parece que rotar el mismo día a Valde, a Íñigo Martínez, a Casado, a Lamine Yamal y a Rafinha, me pareció, sobre todo cuando no tienes esa profundidad para rotar. Porque Ferran Torres, es verdad que al final, cuando lo pones de falso delantero, sí que aporta, pero los primeros 60 minutos de Ferran Torres son negativos, o sea, son de restar para tu equipo. Pau Víctor, más allá del gol, se nota obviamente que hay un salto de calidad brutal entre el titular y el suplente. El problema del Barça es eso, hay un salto tan abismal entre los titulares y los suplentes, los Gerard Martín, los Seri Domínguez, al final son chavales, están en la edad que están, y si encima los pones a jugar a todos juntos, pues pasa lo que pasa, que te pintan la cara y te meten 4. Y luego está el tema de Iñaki Peña, que sin tener responsabilidad directa en ningún gol, pero es la sensación que yo tenía el año pasado con Iñaki Peña, que es que era balón que fuera al área y remate a puerta iba a acabar en gol. O de 5 remates, 4 iban a acabar en gol. Entonces no tienes un portero ahí que te pare más allá de lo parable, no te para nada. Más allá de lo que te pararía cualquier portero estándar, Iñaki Peña no te para nada o te para muy poco. Y eso me desespera.
En clave Barça me desespera. Y un Barça que se expone tanto, encima además Iñaki Peña le está costando pillar el concepto y me parece extraño porque es un portero que lleva ya mucho tiempo en la Masía y entrenando allí. Si juegas con defensa adelantada, tienes que ser un portero que viva casi fuera del área. Entonces eso no lo está haciendo. A veces hay una sensación de inseguridad. Pero bueno, más allá de eso, que es corregible, al final es un partido puntual, una derrota que te puedes permitir, es verdad que la imagen no es positiva. Yo entiendo que el Barça escoció mucho la derrota en Mónaco y querían priorizar el partido contra John Bows el martes. Entonces el martes habrá equipo titular porque no puedes tropezar 2 veces seguidas en Champions, podías tropezar en Pamplona. Yo creo que es un error de cálculo, porque al John Boys se le puede ganar igualmente rotando, pero bueno. Entiendo ahí la gestión porque al final la Champions te marca, ¿no? Tú puedes ir 7 de 7 en Liga, pero has perdido en Mónaco y el relato lo has perdido. Entonces todo viene por eso. Al final el resumen es que este Barça con esta plantilla no le da. Es que es la realidad. Que me gusta mucho el Barça, pero con esta plantilla ya se ha visto no le da. Que ahora van a empezar a recuperar jugadores ya. Pero seguirán cayendo otros y esto es así. Al final no te da en cuanto a plantilla. Y va a ser el problema del Barça para competir en 3 competiciones. Si solo tuvieran la Liga, pues perfectamente puedes seguir compitiendo. Vamos a tomar decisiones. No compramos a nadie del Barça, no es momento de comprar, porque ya han alcanzado un precio. Los Koundé, los Lewandowski, los Rafinha, los Lamine Yamal, los Pedri están en lo alto. Tú miras seguramente cualquier fantasy, mira jugadores más caros y entre los 20 primeros está la plantilla casi entera del Barça, el 11 titular. Entonces, vamos a dejar de comprar del Barça porque todo lo que sube baja y ahora tiene pinta de que va a haber una caída masiva. Próximo partido en Vitoria. Luego ya viene parón, muy bien tiene que darse la cosa en Vitoria, que no es un campo para tampoco ser excesivamente optimista, para yo deciros que el Barça va a tener tendencia al alza en el próximo parón. El Barça en el anterior parón fue el equipo más revalorizado. Y en la siguiente me da que la inercia va a ser contraria. Entonces, es buen momento para soltar lastre del Barça. Que nos han dado mucho, sí. Con esto, con todos los asteriscos del mundo habidos y por haber que hay que poner. Asteriscos, si jugáis en ligas, sin cláusulas, junglas, no vais a desprender así como ha sido un Pedri, de un Lamine Yamal, si jugáis en ligas privadas muy competitivas, pero si jugáis en la típica liga marcada por la inercia económica, es momento de soltar lastre, porque si jugáis en liga donde no podéis proteger jugadores, hay que vender a los Rafinha, a los Lamine Yamal, a los Lewandowski. Sobre todo Rafinha sería el más vendible, lo tengo aquí en venta porque Rafinha viene de una mala puntuación entre semana, de una rotación y mala puntuación fin de semana, y es un jugador que estaba ya rondando los 3 dígitos, los 100 kilos de valor, ¿eh? Es su alto histórico de Rafinha desde que está en la liga. Va a bajar como un cosaco. Es venta fantasy. Rafinha es venta fantasy. Hablo sobre todo en fantasy la liga. Podría mantener a Lamine Yamal porque al final este jugador sale y en 15 minutos te hace 3 destellos, una asistencia por aquí, mete un golazo. Buah, es que este jugador es diferencial, es que es aspirante a top fantasy. Entonces para vender a Lamine Yamal obviamente sí que me lo tengo que pensar. De todo el Barça, de todos los jugadores del Barça, me lo pensaría Lamine Yamal, porque es que marcó incluso en un contexto tan negativo para él, acabó salvando la puntuación y marcando un gol. Es una brutalidad lo de este chico. Entonces en clave fantasy está claro que el precio que ha alcanzado, no sé hasta qué punto no lo podemos permitir, pero sí que es un jugador que podemos seguir alineándole porque ya la rotación ha tenido, hasta dentro de 7 partidos no les tocará y en el día que ha rotado ha marcado. Con Lewandowski y con Pedri, más de lo mismo. Un poquito es la misma reflexión que con Lamine. Nos guiamos por su tendencia económica y su tendencia económica creo que va a ser a la baja en ambos casos. No tan pronunciada como Rafinha seguramente, pero son jugadores que han sido caros, que han subido mucho y que ahora seguramente os estabilicen o bajen. Entonces vamos a esperar con esa gente a ver cómo avanza el mercado, a ver si podemos aguantarles o no al partido del Alavés. Podemos esperar a ver cómo lo hacen el martes, porque si tienen una sacada estos jugadores el martes, aunque no afecte a una puntuación en liga, pero puede aportar tranquilidad a los managers y que no vendan tanto. Pero el Barça, ya digo, es un equipo que ahora mismo es un equipo a la baja. Y Chollo, Gerard Martín. Cuando juega tampoco es que haga nada del otro mundo. El Barça es un equipo que, jugando como juega y poniéndose como se expone, va a encajar bastante. Pero ya sabemos, y podría aquí meterlo en venta también, Valde. Valde es un jugador que tiene pinta de que en partidos de 3 semanas uno va a rotar. No va a jugar 3 partidos en la misma semana. O sea, Valde va a una rotación por semana. ¿Quiero yo tener un jugador que cuesta 30 kilos o los que cueste del Barça que uno de cada 2 me los va a rotar? ¿O voy a estar intranquilo? No. Yo no quiero a Valde en mi equipo. No es un jugador que ahora mismo me asegure titularidad. Es el candidato número 1 a rotar. ¿Y quién sale en su lugar? Gerard Martín. Pues oye, una buena gestión puede ser fichar a Gerard Martín. No lo alineo porque seguramente tampoco van a saber cuándo juegue, pero
Si alguna jornada te quedas sin otra posibilidad de mejor, te la puedes jugar, por si cae la rotación y luego lo hace bien, porque al final es un lateral de un Barça que siempre puede sumar de alguna manera. Entonces con el Barça está la gestión, que entiendo que muchos tienen jugadores y muchos me preguntaréis por ellos. Abro la caja de comentarios para que os explayéis. Jugadores del Barça, para mí, la mayoría, salvo Lamine Yamal, con todos los asteriscos del mundo que podemos poner según vuestro caso, son vendibles. Y bueno, vamos con la segunda parte de la chuleta, porque si me he enrabiado, si me he explayado, si hemos hablado claves, jugadores, consejos, anda que no queda, ¿eh? Hay que hablar de Athletic Club, de Celta, hay que hablar del derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, hay que hablar del Betis y hay que hablar de todos los equipos que nos quedan. Entonces, segunda parte de la chuleta. Los miembros, a por ella, a devorarla, que sé que os habéis quedado con hambre. Los que no sois miembros, a quemar el botón de like. Si llegamos a los 600, abrimos el vídeo público para todos. Escudero, muchas gracias por el apoyo. Este vídeo os aseguro que lleva mucho curro detrás. Espero que lo valoréis, que le deis cariño y vamos a por esos 600 likes. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.